En adelante vamos a ver cómo los procariotas actúan en el medio natural y su importancia o impactos en el funcionamiento de los ecosistemas. La importancia principal de los organismos procariotas en los ecosistemas es que participan en el flujo de elementos como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, etc., en el planeta, ya que posibilitan transformaciones químicas clave. En este sentido, las bacterias o procariotas inciden en el funcionamiento en importantes partes de los ciclos biogeoquímicos. ¿Y qué son los ciclos biogeoquímicos? Pues se pueden definir como los flujos de nutrientes que circulan por los distintos compartimentos biótico o de los seres vivos, que es la biosfera, y abióticos como la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera en el planeta, y estos elementos circulan en formas de diversas moléculas. Como hay diversas moléculas, podemos deducir que en los ciclos biogeoquímicos generalmente intervienen cambios químicos, es decir, las formas en que circulan los elementos como el carbono o el nitrógeno a través de los ciclos van cambiando. En los ciclos biogeoquímicos, mediante la producción y la descomposición de elementos, se produce el movimiento de nitrógeno, fósforo, carbono, etcétera, y otras sustancias entre los seres con vida y los componentes inertes de los entornos terrestres y acuáticos. En el estudio de los ciclos biogeoquímicos se analiza la composición y la dinámica de los elementos químicos en la Tierra, determinando su abundancia absoluta y relativa y su distribución. Para aclararlo un poco más, definamos qué es la biogeoquímica. La biogeoquímica es la ciencia que estudia las interacciones que se establecen entre los seres vivos y los compuestos geoquímicos, que son los compuestos químicos que se hallan en la corteza del planeta Tierra. Se puede decir que la biogeoquímica estudia el flujo de los distintos elementos en el planeta entre los componentes vivo y no vivo, entre los seres vivos y la materia inerte. Y aquí les quisiera recordar que de los 92 elementos naturales que se encuentran en el planeta, solo una parte de ellos forma parte tanto de la materia inerte como de los seres vivos. Los que se comparten entre materia inerte y seres vivos son los que se denominan bioelementos. Y estos no están separados siempre entre el componente vivo y no vivo, sino que existe un permanente flujo entre estos dos componentes en lo que denominamos estos ciclos biogeoquímicos. De todos estos bioelementos que hay, solamente 4 constituyen el 98% de toda la materia de los seres vivos. Estos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, o lo que denominamos CHON por sus siglas, por las siglas de los distintos elementos. Entonces, continuando con estos ciclos biogeoquímicos, vamos a reiterar, ¿no?, que son estos procesos naturales en que los elementos circulan en distintas formas químicas desde el ambiente hacia los organismos y a la inversa. Y mediante estos ciclos se definen gran parte de las condiciones que nos permiten a nosotros vivir en la Tierra. Y tal vez se pregunten cómo los ciclos biogeoquímicos definen las condiciones que nos permiten vivir en el planeta. Pues hay muchas formas. Un ejemplo es la fotosíntesis, que es un proceso que espero que más o menos ustedes ya conozcan. La fotosíntesis es un proceso que forma
esencialmente parte del ciclo del carbono. Durante la fotosíntesis, los productores primarios fotosintéticos, es decir, los organismos que pueden transformar nutrientes inorgánicos como el CO2, como el nitrato, etc., en materia orgánica usando la radiación solar como fuente de energía, captan CO2 de la atmósfera. El carbono del CO2 captado es almacenado en los cuerpos de los organismos fotosintéticos en forma de materia orgánica o biomasa, masa viva. De este modo, el proceso de fotosíntesis contribuye a la retirada de CO2 atmosférico y a la disminución de este gas de efecto invernadero en la atmósfera, ayudando a controlar el calentamiento global. Aquí abajo les incluyo un enlace por si no recuerdan bien el papel de los gases de efecto invernadero en el calentamiento global, pues es un conocimiento básico que deben tener que les permitirá apreciar la importancia de la retirada de carbono en forma de CO2 u otras formas de la atmósfera por distintos procesos. Para familiarizarnos un poco más con lo que queremos decir cuando decimos que en los ciclos biogeoquímicos se analiza cómo fluyen los elementos entre el componente biótico o abiótico o el componente de organismos y el componente de materia inerte del planeta, vamos a definir un poco mejor qué son este componente o medio biótico y este medio abiótico. El medio o componente biótico es el constituido por los seres vivos. Se caracteriza por estar constituido de compuestos orgánicos, que son compuestos cuya estructura química gira en torno al carbono y cuya composición básica son los CHON que les mencioné hace un momento. El componente no vivo o abiótico está constituido por compuestos inorgánicos cuya estructura química no está centrada alrededor de átomos de carbono y no están asociados a la presencia de los seres vivos. Dentro del componente biótico, el flujo de elementos es rápido y es a través de las cadenas tróficas de la alimentación de los organismos, y el reservorio o el almacén de componentes son los propios organismos. En el medio abiótico, el flujo de elementos es lento, es decir, en cada compartimento donde está un elemento, este elemento permanece durante largo tiempo sin ser transformado. Y los grandes reservorios o almacenes de elementos en el medio abiótico son la atmósfera y los depósitos sedimentarios o rocas sedimentarias. Por otro lado, el flujo de elementos entre el medio biótico y abiótico, entre medios, también es relativamente rápido y veremos que muchas veces está mediado por estos organismos procariotas. A manera de ejemplo, vamos a ver dónde se almacena el nitrógeno en el componente biótico o abiótico y cuánto hay en cada uno de ellos. El nitrógeno en los organismos se encuentra en forma principalmente de proteínas, de aminoácidos y de ácidos nucleicos. En cambio, en el ambiente pues, se encuentra en forma de nitrógeno molecular o dinitrógeno, de nitratos, nitritos, amonio o óxidos de nitrógeno. Mientras que en el medio biótico hay de alrededor de 3 por 10 a la 5 teragramos de nitrógeno en el planeta, en el medio abiótico hay alrededor de 3 por 10 a la 11 teragramos de nitrógeno. Como pueden ver, hay mucho más nitrógeno en el medio abiótico en forma inorgánica que en el medio biótico. Sin embargo, es crítico que para que los organismos se puedan mantener, haya un flujo o un aporte
¿no?, de nitrógeno del medio abiótico al biótico. Entonces los ciclos biogeoquímicos analizan este intercambio y todos estos flujos en cada uno de los medios. Respecto al carbono, que hemos visto que es el elemento crítico de todas las moléculas orgánicas, pues en el medio biótico obviamente está en todas estas moléculas, y en el abiótico está en forma de CO2 o dióxido de carbono, que saben que está en la atmósfera, en forma de metano, carbonato cálcico, etc. Y mientras que todos los seres vivos del planeta almacenan alrededor de 600 gigatoneladas de carbono, en el medio abiótico, en la atmósfera y rocas sedimentarias principalmente, pero bueno, en todo tipo de rocas, disuelto en el mar, etcétera, hay 50 millones de gigatoneladas de carbono en formas inorgánicas. Los procariotas son organismos que inciden en la circulación de elementos dentro del medio biótico y también en el intercambio de elementos entre este medio abiótico, donde hay nutrientes minerales, y el medio biótico o los seres vivos a través de la producción primaria, tal como hacen también las plantas, o a través de la descomposición. Entonces, los organismos procariotas son organismos clave en la transformación química de los elementos a lo largo de los ciclos biogeoquímicos, ya que facilitan la transformación de la materia inorgánica a orgánica o la materia orgánica a inorgánica. En este sentido, o relacionado con esto, juegan un papel crítico en la biodisponibilidad de muchos elementos. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la disponibilidad de una sustancia para ser tomada y utilizada por organismos vivientes. Es decir, los organismos no pueden usar todas las sustancias para su nutrición, cualquier forma química de una sustancia para su nutrición, debido a que no presentan ciertos enzimas o mecanismos fisiológicos para digerirlas. Las sustancias que cada organismo puede usar son sustancias biodisponibles para ellos. Los procariotas, gracias a su gran diversidad metabólica, pueden transformar algunas sustancias inorgánicas que muchos organismos no pueden utilizar en otras sustancias inorgánicas que sí podrán utilizar otros organismos, es decir, que serán biodisponibles para una mayor cantidad de organismos. Por otro lado, los procariotas y también algunos hongos pueden transformar la materia orgánica a inorgánica en el proceso que se denomina descomposición. Además, muchos procariotas son productores primarios que transforman materia inorgánica a orgánica, como también lo hacen los vegetales que ustedes conocen mejor. La capacidad de realizar todos estos procesos viene definida por la extraordinaria diversidad metabólica que tienen los procariotas y que comentábamos ayer. Con esta diversidad metabólica nos referimos al conjunto de reacciones químicas mediante las que los procariotas pueden sintetizar o destruir materia para aprovecharla para su nutrición. Ya les comenté ayer que todos los seres vivos necesitan una fuente de carbono y una fuente de energía para la síntesis de macromoléculas. Según el origen del carbono que utilicen los organismos, se pueden clasificar en autótrofos o heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que utilizan carbono que proviene de moléculas inorgánicas. Por ejemplo, los organismos fotosintéticos que hemos visto antes usan el carbono de CO2 para la síntesis de sus moléculas orgánicas. Los organismos heterótrofos usan el carbono proveniente de moléculas orgánicas para sintetizar otras moléculas orgánicas, como por ejemplo humanos, vacas u otros animales que se les ocurran.
Estos organismos entonces necesitan ingerir materia orgánica para su nutrición. En cuanto al uso de energía, los organismos pueden usar energía del sol para reducir los compuestos y estos se denominan organismos fotosintéticos. Recuerden que el prefijo foto viene de fotón o luz. Por tanto, estos organismos sintetizan materia utilizando la energía de la luz. Por el contrario, los organismos que usan energía química almacenada en compuestos orgánicos o inorgánicos se denominan quimiosintéticos. ¿Y dónde está almacenada esta energía? En los enlaces químicos de la materia. Ya les mencioné que las bacterias también son muy versátiles en el uso de oxígeno. Existen bacterias que son aerobias estrictas, lo que significa que para vivir requieren de la presencia de oxígeno, en este caso se asemejan al humano. Existen bacterias que son anaerobias estrictas, es decir, que pueden vivir en un ambiente anóxico y de hecho necesitan vivir en un ambiente anóxico o carente de oxígeno, y si en el ambiente hay oxígeno, mueren o no pueden realizar sus funciones metabólicas. Finalmente, existen bacterias que son anaerobias facultativas, lo que significa que preferentemente desempeñan sus funciones en condiciones sin oxígeno, pero que pueden desempeñarlas en presencia de oxígeno. La diversidad procariota presenta todas las combinaciones de uso de carbono y energía en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Esto abre muchas posibilidades metabólicas, pero también restringe la ocurrencia de ciertas reacciones químicas a ambientes determinados. A continuación, les dejo un texto donde verán de forma más concreta los distintos procesos en los que los procariotas intervienen para trasladar materia o elementos del componente biótico al abiótico, del abiótico al biótico.